Dios les bendiga. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús. ¿Se tardará Jesús en su promesa? El tema. Voy a invitarlo a que vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bendito sea Jesús. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, todos juntos, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar. Bendito sea Jesús. ¿Se tardará Jesús en su promesa? Es la pregunta. Debemos saber, hermanos, que el hombre, cuando yo hablo del hombre, usted sabe, hablamos del ser humano. Bendito sea Jesús. El hombre tiene argumentos dentro de sí, porque tenemos la capacidad de pensar. El Señor nos hizo seres pensantes. Aleluya. Bendito sea Jesús. Esto del razonamiento muchas veces se aparta de la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Y eso no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo ninguno de sus discípulos. Eso lo dijo el mismo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad, dijo él. Bendito sea Jesús. Entonces, verdad es sinónimo de Cristo. Verdad es sinónimo de rectitud, de pureza, algo real, algo cierto. Bendito sea Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la verdad tenemos que hablar que hay también una mentira. Y el padre de toda mentira se llama Satanás. Él ha tratado a través de los tiempos de desviar al hombre en su pensamiento. Bendito sea Jesús. A través de la meditación, del pensamiento, el hombre se desvía muchas veces. El hombre ha caído en una condición de juzgar la misma palabra. El hombre ahora agarra la palabra y dice: se ha tardado el Señor en esa promesa. Y ha pensado dentro de sí que probablemente no va a tener cumplimiento. Bendito sea Jesús. Eso nos lleva a la percepción que el hombre tiene. ¿Qué es percepción? Es lo que el hombre percibe, lo que el hombre siente. Bendito sea Jesús. Hay cosas que el hombre tiene que hacer, no porque lo sienta, no porque piense, sino porque lo tiene que hacer. Yo le pregunto a los padres que están aquí: ¿usted alimenta y cuida a sus hijos porque lo tiene que hacer? Bendito sea Jesús. Hay cosas que las tenemos que hacer porque debemos hacerlas. Bendito sea Jesús. Dice: percepción humana es aquello que percibe y es aquello que aprecia por medio de los sentidos. El hombre mira y juzga por lo que ve. El hombre de lo que está mirando saca sus propias conclusiones. Se han muerto generaciones han venido
generaciones se han ido, pero la palabra de Dios está siempre puesta ahí. La palabra del Señor, Jesús dijo que un día Él vendría por su pueblo. Él vendría y Él va a venir, bendito sea Jesús. Él va a venir, no importa lo que el hombre argumente. Bendito sea Dios. Dice lo que leímos, hermano, esto lo dijo Pedro por el contexto de esta misma lectura. Quiero que lea un poquito atrás conmigo. 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, oiga bien, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. No por lo que dice la palabra, hermanos, sino que andan en sus propios pensamientos, en lo que ellos creen, en la filosofía humana. Bendito sea Dios. Pero sigamos leyendo. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa? Escucha esta palabra. Hay gente que dice: ¿dónde está la promesa de sus padres, de su advenimiento? Perdón. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Oigan, la gente dice: no ha pasado nada. Desde antes que las generaciones, bendito sea Jesús, vinieran generaciones, murieran, venían otras y morían. Y sigue igual. El mundo sigue en marcha, dicen ellos. Todo está igual. ¿Para qué voy a buscar de Dios? Ya tengo 12 años de conocer al Señor. Otros dicen: yo ya tengo 5 y no ha venido. Dele gracias a Dios que no ha venido. Aleluya. Bendito sea Jesús. ¿Por qué el Señor aparentemente ha tardado en su venida? ¿Por qué? Aquí dice: porque es paciente. Diga conmigo: paciente. Paciente. Nuestro Dios es un Dios paciente. Y no quiere que nadie, oiga, en el corazón de Dios no quisiera que nadie muera apartado de Él. Que nadie muera sin tenerlo a Él. Entonces, ¿es paciente con quién? ¿Con los de afuera o con los de adentro? Pregunto. ¿Es paciente con quién? ¿Con los de afuera o con los de adentro? Solamente dé la respuesta dentro de sí. Aquí lo dice. ¿Con todos quiénes? Vamos allá. 9. Ahí donde leímos. 3:9. El Señor dice: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién es paciente Dios? No con los que están afuera. ¿A quién estaba predicando Pedro? ¿A los de adentro o a los de afuera? Es paciente con usted y es paciente conmigo. ¿Por qué? Sigamos. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra está sucedida de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y prediquen. Vayan y enseñen esta palabra. Vayan y predíquenla. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie
perezca. El deseo de Dios es que todos lleguemos al conocimiento pleno de Él. Entonces el Señor dice, vayan y prediquen. Pero el Señor está teniendo paciencia. Les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran. Pero ellos se encerraron y estaban con miedo. Entonces tuvo que venir la persecución de la iglesia. Y estos hombres huyeron. Se fueron a las diferentes naciones, pueblos. ¿Y sabe qué pasó? Comenzaron a hacer la obra que se les había mandado hacer. ¿Qué está esperando la iglesia hoy? La iglesia está esperando una persecución. ¿Qué es lo que esperamos hoy? Está siendo Dios paciente. Paciente. ¿Usted cree que Dios no ama a toda esa gente? Es creación de Él. ¿Acaso usted no ama a su hijo que es un poco, que no le pone atención, un poco rebelde? ¿Acaso usted no lo ama? El Señor dice, no quiero que nadie perezca fuera de mi conocimiento. Entonces el Señor nos está dando una oportunidad de poder echar en marcha este plan de Dios. El plan no es suyo, hermano, conquistar las naciones. Si Dios ya nos mandó a predicar, a enseñar. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos escondiendo la palabra. Me gozaba el día de ayer, hablaba con un hermano y me dice, mire hermano, me dice, no es que hayan hombres que tengan miedo a predicar, es que hay hombres que no saben qué predicar. Es que hay hombres, me dice, que no han tenido el conocimiento real quién es Jesús. Y yo me gozaba escuchando a este hombre porque me decía, yo he visto maravillas de Dios. Dice, él vivía en Dakota, me parece. Y él andaba con una troquita pequeñita. Y dice que en las nevadas él iba en una noche que le agarró la tarde, la noche. Comenzó a llover, a caer nieve. Y dice que él dijo, en el nombre de Jesús me voy. Y no tuvo problemas. Me dice, el Señor me ayudó. ¿Cuál era el propósito de este hombre? Salir en la noche en una lluvia con una pica pequeña. Y es que dice, en el camino había una familia que el auto se les había descompuesto. Dios usa diferentes medios. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, es cuando actuamos. Porque es fácil criticar, porque yo no veo lo que hace mi hermano René. A mí me han contado, ¿sí? Pero yo no veo lo que él hace. Yo no veo lo que hace Josué. Pero yo sé que están trabajando. Yo no veo lo que usted hace. Y como dice nuestro pastor, yo no voy a andar detrás de usted para ver qué hace. No, líbreme el Señor. Pero queda en usted y en mí si estamos haciendo esta palabra. ¿Se tardará Jesús en su venida? Jesús tiene misericordia de nosotros porque estamos siendo desobedientes muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, el hombre animal dice, ¿verdad? En la otra versión, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Gloria a Jesús. ¿Cómo el hombre natural, el que no ha venido al conocimiento de Dios, va a poder discernir esta palabra? Si esta palabra es espiritual. Este no es el periódico que compra allá, ¿verdad? Aleluya.
Esta es la palabra de Dios. Entonces, las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Bendito sea Jesús. Las leyes terrenales hay que analizarlas y hay que entenderlas naturalmente. Bendito sea Jesús. El hombre natural, bendito sea Jesús. Mire, nosotros queremos que venga Jesús por su iglesia. Amén. La iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven. Bendito sea Jesús. Queremos que venga. Amén. Pero no estamos provocando para que Él venga. No lo estamos provocando para que Él venga. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? No, ¿verdad? En el 2010 iba a venir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el 2000 también iba a venir? Bendito sea Jesús. Gloria a Jesús. Todos queremos que Jesús venga. ¿Para qué quiere usted que Jesús venga? Para que lo libre de todo eso que está pasando. Para que nos saque de aquí, nos lleve. El Señor dijo en su palabra que este evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo. Y entonces vendría el fin de todas las cosas. Entonces vendría Él. Entonces, queremos que Jesús venga. Queremos que Cristo venga. Queremos que Jesús venga. Gloria a Dios. Sí. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven. Pero el Espíritu. En el Espíritu. Bendito sea Jesús. Entonces vamos a provocar llevando esa palabra. Vamos a llevar esa palabra en todas partes. Alguien dijo: la palabra ya llegó por internet a nivel mundial. No es cierto. Váyase para estas montañas de aquí mismo de Estados Unidos. Ahí no le agarra internet. Alabado Jesús. Eso quiere decir que la palabra no ha llegado hasta donde tiene que llegar. ¿Quién es el encargado de eso? Usted y yo, la iglesia del Señor. Tenemos que ir, tenemos que pasar la voz. Tenemos que enseñar esta palabra. Bendito sea Jesús. Dice que debemos derribar todos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Los argumentos, los pensamientos humanos. Aquellos, como aquel hombre, aquella mujer que ya dimos ese ejemplo. Que dicen: ya pasaron años, 2000 años, 2015 años han pasado y no ha venido. ¿Sí? Es ese argumento el que tenemos que destruir. ¿Qué tenemos que hacer con ese argumento? Destruirlo. ¿Cómo se destruye un argumento personal? Yo le pregunto a usted: ¿cómo vino usted a los caminos del Señor? Porque Dios le hizo un milagro, porque Dios tocó su corazón, porque le hablaron del Señor. Muchas razones. Mis tíos, los que estuvieron aquí hace un tiempo, ya regresaron a El Salvador. Mi tío era uno que sacaba con el machete al que le llegaba a predicar la palabra. Ese hombre decía: no me hables de ahí, no me pases. Dios permite diferentes cosas para que lleguemos al conocimiento de Él. Enfermó uno de sus hijos y, como dijo en aquel ejemplo en la Biblia, en aquella historia, gastó todo lo que tenía, con los brujos, con los curanderos, con todo el mundo. Y le dijeron: mira, el Señor puede hacer un milagro en la vida de tu hijo. Y él dice: ¿qué pierdo? Ya no tengo nada que perder. Vamos. Lo llevaron. El Señor hizo la obra. Aleluya. Sanó su hijo. Y él dijo: me voy a entregar al Señor. Gloria a Dios. Este hombre, este Dios tiene poder. Aleluya. Bendito sea Jesús.
derribando el argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque cuando el corazón está endurecido, un milagro o una palabra. Dicen por ahí que los milagros no te van a convencer muchas veces. Pero cuando la palabra te llega al corazón, no importa que no mires milagro. Cuando Dios te habla, yo siempre digo, cuando Jesús hizo el llamado, les iba diciendo a los discípulos, síganme, síganme, síganme. Y Jesús no se sentaba a darles argumentos por qué tenían que seguirlo. Dice que Mateo al instante dejó ahí la mesa donde estaba él recibiendo. Se levantó y dijo, sí, porque la palabra penetró, porque es cortante y es más cortante que toda espada de doble filo, y le llegó al corazón, y él sintió, pudo tener esa convicción que era el mismo Dios hablando. ¿Sabe por qué el hombre hoy en día no quiere saber de Dios? Porque nos mira imperfectos. ¿Cuántos imperfectos habemos aquí? Solo yo. Que el Señor nos ayude. Gloria a Jesús. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Bendito sea Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y sigue argumentando, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, haciendo pedazo todo aquello, bendito sea el Señor, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Vive Dios? No, vive Baal, decían nosotros. Jehová reina, no, reina Baal. Ese tipo de argumentos son los que tienen que ser destruidos, derribados. Hay que bajarlos. ¿Cómo? Llevándolos al conocimiento de Jesús. Dice, versículo 5, 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Oiga, todo pensamiento. Aleluya. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Jesús. No como cuando usted está en el trabajo, ¿verdad? Y aquí están hablando cómo el diablo o cómo sus filosofías pueden más que los cristianos. Porque estaban hablando hace poco por ahí que si el homosexual nace o se hace. Y en el conocimiento humano, estaban diciendo que se mezclan, no sé qué cosa, y que nacen así. Bendito sea Jesús. Y cuando usted escucha ese tipo de argumentos, es usted cuando escucha eso y brinca y dice, no, Dios hizo hombre e hizo mujer. Y no hizo medio. ¿Sabe usted que no hay medias verdades? Hay verdad y hay mentira. Pero el argumento del hombre es el que quiere disfrazar las cosas. Es el pensamiento humano el que quiere, mire, y se lleva a miles de personas detrás de sus argumentos, porque no tienen ellos una base sólida. Qué bueno que usted sí tiene una base sólida. Qué bueno que usted está bien fundamentado. Bendito sea Jesús. Aunque andamos en la carne, no podemos andar así ahí. Yo veo que va allá el hermano pastor, ahí va caminando. Va usando
su carne, su cuerpo. La diferencia es que Él no actúa como actúan los demás. Bendito sea Jesús, porque las armas de Él, aunque no se las miran, son más poderosas, como las armas que usted tiene y como las que yo tengo. Bendito sea Jesús. ¿Se tardará Jesús en su venida? No. Él nos está dando la oportunidad para que sigamos atacando el conocimiento humano, destruyendo esos argumentos. Bendito sea Jesús. Quiero ir cerrando con la historia de Zaqueo. La gente siempre tiene sus propios pensamientos, pero para eso apareció Jesús, para enseñarnos la verdad. Jesús vino y agarró el argumento humano y lo desquebrajó con hechos. Con hechos. Bendito sea Jesús. Lucas capítulo 19 nos habla acerca de este hombre. Lucas 19:5. Gloria a Jesús. ¿Está conmigo? Amén. Bendito sea Jesús. Dice 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿A quién vio? Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Diga conmigo: hoy es necesario que pose en mi casa. Dígale que hoy es necesario que pose en mi casa. Bendito sea Jesús. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que ahora pose en tu casa. Versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Gloria a Jesús. Ok, vamos a entrar en esta. Usted sabe que Zaqueo era un hombre que era mal visto por la sociedad, pero el deseo de Zaqueo era poder mirar a Jesús. Pero como Jesús siempre nos sorprende, Jesús siempre va más allá. Zaqueo tenía la intención de mirarlo de cerca, y justamente al pasar, Jesús alza la vista. Qué casualidad, ¿verdad? Viene Jesús y le dice: Zaqueo, lo llama por su nombre, le dice: desciende, date prisa, porque te quiero salvar. En otras palabras, Misael, ya deja de hacer esto, te quiero salvar. Eso es lo que el Señor me dijo en ese día, probablemente. Zaqueo desciende, y la gente, usted sabe, la multitud, una gran cantidad de hombres alrededor de Jesús. Por eso es que Zaqueo se había subido. Dice que intentaba, buscaba y no podía mirarle, porque dice que era pequeñito, como yo, pequeñito, entre la multitud, no podía mirarlo. Y Jesús ya le conocía, le dice: Zaqueo, baja, yo sé cuál es tu intención. No solo me vas a mirar, Zaqueo, sino que vamos a comer juntos. Y en medio de aquella multitud de personas, ¿qué dice el versículo 7? Al ver esto, o sea, Jesús se lo dijo en medio de todo mundo. Al ver esto, todos murmuraron. Todos murmuraban. ¿Qué era lo que decían? Que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué pecado que cometió Jesús. Gloria a Jesús. Le pregunto a usted, ¿usted habla con los que no son cristianos también? Sí, ¿verdad? Bendito Dios.
Mire, ¿cuál era el argumento que aquellas personas tenían? Que era un hombre pecador. Por lo tanto, Jesús no podía acercarse a él o no podía comer con él, porque se iba a contaminar Jesús, según ellos. Eso era lo que murmuraban. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Que Jesús está retardando su venida? No, estamos hablando del argumento que los hombres tienen, algo que los detiene. Ya escuchamos que la palabra dice, hagan como ellos dicen. Cuando estaba hablando de los... ¿Quiénes eran, pastor? Hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En este caso, hermano, Jesús les iba a demostrar con hechos que el argumento en el que ellos estaban parados no valía nada. Oiga bien, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los argumentos del hombre, lo que los detenía a ellos. Sigue diciendo, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cómo? ¿Cuál era la percepción que la gente tenía de Zaqueo? Que era un hombre ladrón, que era un hombre pecador. Bendito sea Jesús. Pero cuando Jesús, miren, lo que Jesús quería demostrar era la condición en la que el mismo pueblo estaba, que estaban mal. Y le dijo a Zaqueo: voy a comer contigo. Y comenzaron a murmurar. Pero mire lo que hace Zaqueo. Dice, Zaqueo se pone de pie. Zaqueo se para y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién de toda la bola que había ahí hacía eso? Pregunto. ¿Es que acaso Jesús no quería exponer esa parte de Zaqueo también? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, ahí estaba pendiente la gente. Ahí estaba pendiente la multitud. Quizás alguno dijo: hey, a mí me debe y me va a devolver 4 veces, cuadruplicado. Entonces había una intención de parte de Jesús. Jesús nada hizo al azar. Dice que llegó al pozo y encontró a aquella mujer. Bendito sea Dios. El propósito de Dios, salvar a ese pueblo. Dice que aquella mujer salió predicando la palabra del Señor. Como cuando usted conoció a Jesús y nadie lo paraba, ¿verdad? Iba para arriba, para abajo hablando hasta que se acabó la gasolina. Gloria a Jesús. Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos seguir hablando de esta palabra. Bendito sea Dios. Mire, vamos a seguir leyendo 19:10. Ahí mismo, Lucas. El 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oiga, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por esa gente que está allá afuera también son hijos de Dios. También son creación de Dios. No podemos, tenemos que llevarle la palabra. Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Lo que se había, ¿qué? Perdido. Lo que se había perdido. Jesús no vino a buscar, oiga bien esta palabra, tal vez le resuene en su mente y en su corazón.
Jesús no vino a buscar a los que se habían perdido. Chocó, ¿verdad? Jesús no vino a buscar a los que se habían perdido. Él vino a buscar y a salvar era una cosa lo que se había perdido. Por consecuencia, la humanidad se había perdido. Se había perdido el temor de Jehová. La humanidad le dio la espalda a Dios. Amén. ¿Por qué vendría el Señor si no estábamos perdidos? Entonces Él vino a buscar, a rescatar lo que se había perdido, y era el conocimiento de Dios. Él vino a buscarlo y una vez encontrado lo salvó. Por eso es que nosotros vamos y llevamos esa palabra a aquel que había perdido eso. Todos hemos conocido de Dios. De alguna o de otra manera hemos conocido de Dios de toda nuestra vida. Pero no teníamos el temor de Él. Siempre andábamos como queríamos. ¿Ver, hermano Francisco? Sabíamos que había un Dios, ¿verdad? Yo les he dicho aquí a ustedes, había algo en mí que me daba miedo, y es el infierno. Sí. Porque mi mamá me decía que los malos iban a ir al infierno. ¿Y estaba equivocada ella? No. A mí me daba miedo el infierno, ¿sabe? Yo escuché de la palabra del Señor desde pequeño, pero no tenía esa comunión con el Señor. Cuando hacía las cosas que no le agradaban al Señor, yo andaba viviendo perdidamente acá. Pero había algo que resonaba en mi cabeza. Era el infierno. Y yo le decía al Señor, oiga bien, yo no quiero, Señor, que cuando muera yo vaya al infierno. Yo tenía la palabra que mi mamá me había sembrado, pero yo no obedecía. Yo no estaba caminando de acuerdo como el Señor quería que caminara. Y me cuesta, déjeme decirle, y me cuesta, pero hacemos el intento. Ese era algo que a mí me golpeaba. Y decía, yo no quiero morir así. Yo no quiero morir así. Pasaron 2 años, 5 años, 10 años. Mucho tiempo. Yo no quiero morir así, Señor. Porque yo sabía que Dios iba a venir. Pero no arreglaba mi vida. Y me decía este hermano con el que hablaba ayer. Yo fui más de 6 meses a la iglesia, me decía. Como oyente. Yo escuchaba la palabra, Dios me hablaba. Dios tocaba mi corazón, yo lloraba. Pero no daba el paso que tenía que dar. Y era que el Señor dice que el que creyera y fuere bautizado, el que reconozca a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador. Hermano, el que reconoce es con el que el Señor abre la puerta, entra con Él y come. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos comiendo con el Señor? ¿O nos quedamos solos a comer solos otra vez? Le digo, Señor, no salga. Señor, mantente siempre aquí conmigo. David le dijo, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. David reconoció que podía perder todo materialmente hablando, pero no se podía dar el lujo de perder el Espíritu Santo que había en él.
Le digo, Señor, camina siempre conmigo. Ayúdame. Este hombre, hermano, Jesús, vino a buscar eso, la comunión que el hombre había perdido con el Señor. Cuando Dios encuentra esto y lo pone en tu corazón, tú puedes dejar las cosas. Cuando encontramos lo que se había perdido, que era el amor de Dios en nosotros, entonces podemos rescatar, podemos ser rescatados. ¿Por qué? Porque encontramos lo que habíamos perdido, la comunión con Dios. Yo te pregunto a usted, ¿cómo está la comunión de Dios con usted? ¿Caminamos estrechamente con Él? ¿O entró un tiempo a nuestro corazón y lo dejamos salir? Lo que el hombre había perdido, bendito sea el Señor, no era alguien, era algo, era la comunión. Lo que se había perdido, bendito sea el Señor, lo que había, cuando nosotros perdemos algo, recuperamos otra cosa. Usted sabe que no puede haber recipiente vacío, ¿verdad? Todo recipiente está lleno. El vaso está lleno. Aunque sea de aire, está lleno. Sí. Cuando usted le pone algo a ese vaso, saca lo que tenía y se llena de otra cosa. Lo que Dios quería sacar de nuestra mente eran los razonamientos humanos, los pensamientos. ¿Cómo juzgaban a Jesús? Sí, ahí va. ¿Que no es este el hijo de María y de José? ¿Que no son estos los hermanos de él? Razonamiento. ¿Por qué dice tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este? ¿Que no tiene poder solo Dios para hacer eso? ¿Quién era Jesús? Dios. El Hijo de Dios. ¿Qué era lo que Él quiso sacar? Nuestros argumentos, nuestros pensamientos, y traernos al conocimiento pleno. Póngase de pie y le damos gracias a Dios.